aparecen los candidatos a diputados y alcaldes de los diferentes institutos políticos de El Salvador. Bienvenidos a Camino a las Urnas, con Célida Magaña, un programa que busca formar criterio, opinión y elección de la mejor propuesta. Un programa de análisis electoral. Esto es Camino a las Urnas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es miércoles 11 de noviembre, les saluda Célida Magaña. Bienvenidos a la primera emisión de Camino a las Urnas, emisión de radio. A partir de este día les estaré acompañando todos los miércoles de 8 a 9 de la noche hasta que llegue el proceso electoral, con analistas de la realidad nacional y también un poco para conocer las propuestas de los candidatos a diputados y alcaldes para las próximas elecciones. Comenzamos. Los aspirantes a ser candidatos a diputados para las elecciones 2021 han denunciado en reiteradas ocasiones un bloqueo y arbitrariedades por parte del Tribunal Supremo Electoral. El domingo, el magistrado Guillermo Wellman confirmó que el único que ha cumplido con los requisitos ha sido Leonardo Bonilla, actual diputado no partidario. Las declaraciones las brindó durante la entrevista Camino a las Urnas versión TV, que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche por Canal 12. Otro tema que es importante destacar es el de la campaña adelantada. Hasta el pasado 5 de noviembre, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral tramitaba 49 procesos sancionatorios electorales en el marco de las elecciones 2021. Es de mencionar que la campaña para diputados inicia el 27 de diciembre y para alcaldes el 27 de enero. Esta noche, en Camino a las Urnas versión radio, analizaremos el panorama preelectoral con los analistas Juan Carlos Fernández Saca y Eduardo Escobar. Bienvenidos a la primera emisión de Camino a las Urnas por Sonora FM. Aprovechamos para saludar a nuestra comunidad en Facebook. También estamos transmitiendo en tiempo real para que usted desde cualquier parte del mundo también nos deje sus comentarios. Aprovecho también para saludar a Wilfredo Barrera, que ya está conectado con nosotros y nos está deseando lo mejor en este primer programa. Bendiciones para usted, Wilfredo, y muchas gracias por acompañarnos desde ya. Bienvenidos a nuestros analistas invitados esta noche, analistas de la realidad nacional, Juan Carlos Fernández Saca y Eduardo Escobar. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación y un honor inaugurar el programa. Un honor contar con su presencia. Estamos ya a unos 3 meses y medio de la próxima contienda electoral legislativa y municipal, y esta tendrá una particular relevancia debido a los acontecimientos políticos que estamos viviendo en la actualidad. Por un lado, tenemos al presidente de la República, que cuenta con el apoyo de un partido oficial que es minoría. En este momento estamos hablando de Gana, minoría en la Asamblea Legislativa, y por otra parte está la oposición, donde parece que la mayoría de los partidos políticos estarán en una abierta lucha contra el mismo contrincante. ¿Qué podemos leer de lo que actualmente está ocurriendo? Bueno, estamos definitivamente frente a unas elecciones enmarcadas por el conflicto. Estas elecciones son parte de la estrategia del gobierno actual desde que ha tomado posesión. Ha sido uno de los objetivos llegar a estas elecciones para, según los cálculos del gobierno, obtener mayoría en la Asamblea Legislativa. Y en ese proceso se han dinamitado cualquier puente o cualquier mecanismo de diálogo con la oposición. Este día inclusive hemos tenido una situación política muy interesante en El Salvador, y es parte de ese proceso electoral continuo en el que vive el país.
Bueno, muy interesante lo que está ocurriendo y bueno, de lo que hemos sido testigos en el transcurso de este día y algo que continúa en proceso. ¿Qué podemos esperar de esos allanamientos que ya está haciendo la Fiscalía General de la República? ¿Y de qué forma van a afectar también el ambiente electoral que ya está iniciando? Bueno, yo creo que el panorama y el comportamiento de los actores políticos lo que nos muestra es que la elección o en la elección está en juego el control del sistema político. Eso es lo que está en juego. Es decir, si el presidente de la República con su partido van a tener la posibilidad de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa por sí solos, es decir, sin la participación de otros partidos políticos, es decir, si logran la mayoría de 43 votos. Eso es lo que está en juego. Y digo el control político porque de tener una mayoría, el partido Nuevas Ideas, por ejemplo, implicaría que pueden elegir, por ejemplo, a magistrados de Corte de Cuentas de la República, claro. Tienen la capacidad de adoptar leyes sin el concurso del resto de fuerzas políticas. Entonces, lo que estamos acá, o lo que nos vamos a enfrentar en la elección es esa disyuntiva de si la población le va a dar el control absoluto de la Asamblea Legislativa al presidente de la República o si va, como siempre lo ha hecho, a excepción de la elección del 85, va a dividir el poder. Entonces eso es lo que está de por medio en la elección, ese control. Y obviamente el tema del desafuero y todo esto que se está dando con una Asamblea Legislativa favorable al Ejecutivo no sería objeto de discusión. O sea, no se podría intentar ningún proceso de este tipo. Es interesante el planteamiento que hace Eduardo, pero desde su punto de vista, ¿existe la posibilidad de que un solo partido político obtenga la mayoría necesaria? Aquí creo yo que hay algunos aspectos que nos pueden dar tal vez alguna luz de lo que se puede esperar. Aunque digo, sin querer tener una bola de cristal ni nada por el estilo, pero creo yo que esta elección puede mostrarnos algunas rupturas en el comportamiento electoral de la población. ¿Y a qué me refiero? Exceptuando la elección que decíamos, donde el PDC ganó la mayoría del Congreso, de la Asamblea Legislativa, nosotros hemos observado que la ciudadanía es muy clara en dividir el poder en sus tres ámbitos. Hay ciudadanos que votan por un partido para alcalde o el Consejo Municipal, para elegir asamblea cambian el voto, claro. Y para elegir presidente cambian el voto también. Entonces no sabemos si eso se va a mantener ahora, que la población puede decir, no, vamos a darle a la oposición control legislativo. Entonces no sabemos si eso se va a mantener. Si eso se mantiene así, entonces nosotros podríamos decir, bueno, no va a tener el control de la Asamblea Legislativa, va a tener que hacer pactos con otros partidos. Pero lo que nos dicen las encuestas es que la población le está dando un apoyo mayoritario al partido Nuevas Ideas, que en algunos cálculos llega hasta para tener mayoría simple en la asamblea. Entonces, ¿es posible que un partido tenga el control? Si la población da ese aval, sí puede pasar. O sea, si la población dice sí, que lo tenga, va a dar. Y solo para terminar, hay que recordarse y remontarse a la encuesta de la UCA del 2017, donde decía que la población, cuando se le preguntaba su apreciación sobre si debería continuar el FMLN en el gobierno, en el Ejecutivo, el 70% decía que no, y se le preguntaba si quería Carena regresar, el 70% decía que no. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay en la población un creciente descontento con estos partidos. Claro, y eso es notorio también. Ahora, si partimos de las acciones realizadas por el Ejecutivo hasta ahora, en el marco, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, el manejo de la tormenta tropical Amanda, luego ETA, que son situaciones que han venido a afectarnos al territorio salvadoreño, ¿cómo podrían darse los próximos resultados de las elecciones en cuanto al partido Nuevas Ideas? Sí, creo que Nuevas Ideas obtendrá la mayor parte de votos en la próxima elección. Sin embargo, creo que a partir de ciertos sucesos, como por ejemplo el 9 de febrero y otras situaciones en las que se ha visto un debilitamiento continuo de la institucionalidad,
puede ser que un amplio sector de la población haya decidido cambiar su voto a como estaba inicialmente planteado. En ese sentido, si bien es cierto, posiblemente haya una victoria de Nuevas Ideas en las elecciones, quizás esa victoria no sería tan aplastante como hubiese pensado antes de los sucesos del 9 de febrero. Creo que es un elemento a considerar porque este continuo conflicto existente entre el gobierno y los demás órganos del Estado genera mucha desconfianza en amplios sectores de la población. El debilitamiento de ciertas instituciones llamadas al control de la gobernabilidad también genera desconfianza, pero en efecto también hay un amplio sector poblacional que aprecia este tipo de situaciones, quiere sacar a como dé lugar a los políticos tradicionales, y estamos igual en el país ante una situación en la cual hay pocas opciones políticas. Los partidos políticos tradicionales están completamente desprestigiados, difícilmente podrán obtener un caudal de votos mayor al que han tenido antes. Y por otra parte hay un sector de la población también descontento en cómo el gobierno ha estado actuando en meses recientes. Bueno, ya usted mencionaba algunos de los acontecimientos que de alguna forma están afectando la gestión actual presidencial, el 9F, las acusaciones de corrupción, también las investigaciones en torno a algunas compras que pudieran considerarse maliciosas, así como se ha señalado, los constantes cruces de palabras también y acusaciones en la Asamblea Legislativa, hacia la Corte Suprema de Justicia, etcétera. ¿Será que esto está haciendo que disminuya de alguna forma el apoyo al presidente Bukele? Ya algo de esto hemos visto y hemos leído en algunas encuestas. Yo creo que a priori uno podría decir que haga lo que haga y diga lo que diga, hasta el momento como que no le afecta mucho electoralmente el apoyo, disminuir el apoyo electoral al presidente Bukele. Y yo creo que esto tiene que ver obviamente con ese hartazgo que tiene la ciudadanía con los partidos. O sea, hay que entenderlo así. Y desde la óptica de la gobernabilidad democrática, nunca fue ni será conveniente que un partido tenga el control total del poder político. O sea, ¿por qué? Porque recordemos que Nuevas Ideas va a elegir magistrados, va a elegir fiscal, si ganan el control legislativo, porque hay quienes dicen que incluso hacen cuentas alegres de que van a tener mayoría calificada. Entonces pueden elegir fiscal, pueden elegir Corte Suprema de Justicia, el tercio que les corresponde en esta legislatura. Entonces sería un panorama complicado para la gobernabilidad democrática, el balance de poderes, los controles interorgánicos, que sucediera eso. Pero tenemos que ver al final la voluntad de la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía quiere esto, pues bueno, no va a quedar otra que tener que manejar este nuevo escenario político que, digo, para nuestra generación va a ser inédito, porque yo era un niño cuando ganó la democracia cristiana la mayoría y tenía el control, la aplanadora verde que se le llamó. Entonces para nuestra generación va a ser un escenario nuevo. Ahora, usted mencionaba una palabra y algo que desde mi punto de vista viene ocurriendo desde hace ratos: el hartazgo político. La gente está cansada de lo mismo. Sin embargo, esto no siempre se refleja en los resultados electorales, no al 100%. Claro. Y también mencionaba algo que me parece bien interesante, y es qué es lo que realmente le conviene al país. Desde ningún punto de vista, quizá alguien diría, le conviene que un solo partido tome el control total en la Asamblea Legislativa. Siempre se necesitan pues puntos de vista diferentes y que haya de alguna forma negociación. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lo logra, digamos, un partido incipiente? En este caso, un partido que apenas va a ingresar y que ya lo revelan de alguna forma las encuestas, en el caso de Nuevas Ideas, sin llegar al otro extremo, que sería que un solo partido político tenga el control total. Para el sistema democrático de El Salvador, lo que conviene es precisamente que haya varios actores políticos y que el poder no se concentre en un solo grupo. Eso es claro para la democracia nuestra y de cualquier otro país en este mismo sistema.
Evidentemente estamos en una situación donde ya se mencionaba, hay un hartazgo generalizado con los partidos políticos tradicionales. Los nuevos partidos políticos que están surgiendo parece que aún no logran despegar, no alcanzan la simpatía de la población. Y en efecto, este nuevo partido es un movimiento que ha venido a tomar los frutos de ese hartazgo, ¿no? de esa desazón que se tiene con el sistema político. Es una situación en efecto inédita y muy delicada para el sistema democrático de El Salvador, y lo que se espera es en efecto que haya una pluralidad de poder. Ahora recordemos que estamos frente a una elección donde los liderazgos locales son muy fuertes, pero también debemos de contemplar que muchos sectores de la ciudadanía establecerán estas elecciones como una especie de plebiscito hacia la gestión del presidente Bukele. O sea, la figura de él estará siempre presente detrás de las elecciones, a pesar, como repito, de que los liderazgos locales pesan mucho en esta elección. Claro, los alcaldes municipales. ¿Qué lectura se le puede dar a la intención de reformar la Constitución de la República? ¿Será que es un tema pendiente todavía o relevante en este momento de la historia de El Salvador? Bueno, como toda norma jurídica, la Constitución escapa a ser revisada y ser mejorada en algunos de sus ámbitos de regulación. Pero en este momento creo que habría que partir de un hecho. Sí, hay cosas que revisar, sí, hay cosas que reformar de la Constitución, pero hay que plantearse 3 preguntas fundamentales. ¿Quién quiere reformar la Constitución? ¿Qué va a reformar de la Constitución y para qué la va a reformar? Claro. Y en esa medida, lo que nosotros vemos a partir del comportamiento del gobierno es, y lo han dicho claramente, les estorban ciertas instituciones, ciertos procedimientos, ciertas competencias que tienen el resto de órganos. O sea, el presidente de la República lo ha dicho, que los ministros llegan a perder el tiempo a las comisiones legislativas, cuando se les llama. El presidente ha dicho, si ustedes, diputados, lo único que tienen que hacer es apretar el botón, nada más. O sea, ha llevado el presidente el proceso político a un nivel pero tan simple, tan, si se quiere, bajo. O sea, lo ha simplificado tanto que eso obviamente escapa a la realidad, porque una toma de decisiones en un cuerpo colegiado no es en automático apretar el botón. Pues obviamente hay espacio para deliberación, para las diferencias, para llegar a acuerdos. O sea, es algo más complejo que apretar un botón. Ya ha dicho de que la Sala de lo Constitucional no pueden los 5 abogados con papel y sellos gobernar la vida o regir la vida de la población. Así lo dijo en la pandemia. Entonces, si uno ve eso, contestando esas 3 preguntas, entonces vemos que quieren reformar la Constitución aprovechando la posibilidad electoral, porque eso hay que tenerlo en mente, porque ellos ya han hecho el cálculo que al menos los 43 votos los pueden obtener y van a poder iniciar la primera etapa de reforma constitucional, es decir, plantear la iniciativa por 10 diputados y que lo apruebe esta legislatura 2021-2024, que la apruebe. Entonces, en esa medida, ese cálculo los está llevando y contestando la pregunta, como decía, ¿a qué? Lo quiere reformar la Constitución un gobierno, un poder político que está siendo arbitrario en el ejercicio del poder, que esté respetando las reglas, que no está siendo democrático. ¿Para qué quiere la reforma? ¿Qué quiere reformar? Los ámbitos de control. ¿Para qué? Para disminuirlos. Eso es lo que uno puede advertir fácilmente al contestar a estas preguntas. Entonces, la reforma se enmarca en esta posibilidad de que van a poder aprobar, contar con los votos para aprobarla. Eso podría decir. Y la pregunta será en este caso, ¿habrá suficientes actores, verdad, participando en este nivel y en este tipo de decisiones tan importantes como, en este caso, sería una reforma a la Constitución? Y eso creo que es una de las principales flaquezas de este proceso que se ha iniciado con el liderazgo del vicepresidente de la República. Es que son muy pocos actores los que están involucrados.
no tiene nada que ver con lo que podemos ver en otros países como Chile, por ejemplo. Y lo que hemos visto también en otros países latinoamericanos que se embarcaron en reformas a la Constitución es que terminaron por diseñarse cartas magnas que estaban hechas a la medida de los intereses del grupo político que la propuso, ¿no? En ese sentido, en efecto, el principal temor de una reforma constitucional bajo la situación actual es precisamente que hay muy poca participación. A pesar de que se supone que van a abrir un espacio a través de la web, eso no impide que no se puedan filtrar las propuestas que aparecen ahí, es muy fácil de hacerlo. Por lo tanto, insisto, son muy pocos los actores y son actores que de una u otra forma están en el mismo espectro político. Hablando de participación en el proceso electoral, ¿será que existe espacio para las candidaturas independientes, por ejemplo? Es una de las interrogantes que vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. La invitación a que usted se quede con nosotros. Ya volvemos. Camino a las urnas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Camino a las Urnas y hoy estamos conversando con Juan Carlos Fernández Saca y Eduardo Escobar, ambos analistas de la realidad nacional. Justo antes de irnos a la pausa, yo mencionaba que es importante también evaluar las candidaturas independientes. ¿Existe posibilidad para nuevos candidatos en realidad en la próxima contienda electoral desde su punto de vista, Eduardo? Bueno, recordemos que la jurisprudencia de la Sala Constitucional habilitó la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana pueda acceder a una diputación sin pertenecer a un partido político. Son las candidaturas independientes o no partidarias que se llaman. Obviamente, esto necesita un esfuerzo grande de quien quiera competir bajo esta modalidad, porque tiene que reunir, en caso de San Salvador, 12,000 firmas más un porcentaje extra que le suman 15,000, 16,000 firmas. Entonces eso requiere logística, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, ahí hay una barrera para competir bajo esta modalidad. Y a esto sumémosle el contexto actual. Ese descontento que se mencionaba, no lo han logrado, o mejor dicho, se ha redirigido, parece, hacia nuevas ideas. Ahí se ha ido. Entonces, bajo esa lógica, deja poco margen para que candidaturas no partidarias puedan obtener un caudal suficiente de votos que les permita llegar a tener el residuo mayor, en caso de San Salvador, o el cociente para tener un diputado. Entonces, parece que esta elección no es, digamos, el panorama no se pinta tan favorable para los no partidarios. ¿Por qué? Porque Nuevas Ideas, con la figura del presidente, puede acaparar ese descontento de algún votante de los otros partidos que va a buscar una nueva opción y que no la va a ver en uno partidario, sino que la va a ver en la figura del presidente y de Nuevas Ideas. Claro. ¿Se puede considerar, Juan Carlos, la gestión del diputado independiente Leonardo Bonilla y todas las dificultades por las que tiene que atravesar un candidato de forma independiente, y desde su punto de vista, ¿existe la posibilidad? Creo que las candidaturas independientes tienen siempre cuesta arriba el proceso. En efecto, se requiere de recursos para la obtención primero de las firmas, y en la gestión que hemos visto del diputado Bonilla también ha sido una gestión en la que él ha encontrado muchos obstáculos dentro de la asamblea. Obstáculos como por ejemplo el tema de las oficinas mismas, ya no se diga el apoyo que pueda tener de las iniciativas que él ha ingresado. Así que ha sido una gestión muy solitaria, definitivamente, la que él ha tenido, y lamentablemente pues no ha tenido el apoyo que pudiese esperarse en un tipo de candidaturas de esta naturaleza. Y concuerdo con lo que decía Eduardo, dadas las características políticas de esta nueva elección, es complicado
que las simpatías de la ciudadanía se dirijan hacia candidaturas independientes, cuando por el hartazgo mismo hacia los partidos políticos tradicionales se pueda buscar otras alternativas, en este caso nuevas ideas. Es posible que muchas personas consideren que votar por candidaturas independientes sea una especie de pérdida del voto. Exacto. ¿Cómo evalúa el panorama al interior del partido Arena? En esta legislatura hemos visto a los llamados diputados disidentes, ¿verdad? Son los diputados que de alguna forma no estuvieron 100% alineados a lo que decía el partido. Estamos hablando de Milena Mayorga, Arturo Magaña, Felisa Cristales. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este proceso electoral, considerando todo lo que ocurrió? Todo lo que ya pasó con estos diputados que de alguna forma pues nunca se alinearon. Sí, yo creo que Arena está pasando por etapas que ya vivieron en el caso del PDC, luego el partido FMLN, en el sentido de divisiones que terminaron generando nuevos movimientos o nuevos partidos políticos. En el caso del PDC, recordemos el Movimiento Auténtico Cristiano, MAC, que tenía el doctor Rey Prendes, ingeniero, no me recuerdo. Y en el caso del FMLN, recordemos que tuvieron esta separación con el pacto de San José, ¿se recuerdan? De ¿cómo se llama? San Andrés, perdón, estoy hablando de otro pacto, de San Andrés, que hubo una separación y luego tuvimos disidencias en el partido, cuando se recuerdan los renovadores y todo esto. O sea, se pasó pero obviamente terminó imponiéndose la disciplina partidaria y pues ya no hemos tenido esas divisiones en el FMLN o en otros partidos. Ahora Arena se enfrenta de nuevo en esta legislatura a esa división, a esa pérdida de diputados, porque recordemos que este proceso no es nuevo. En 2009 se dividieron y ya se formó el partido Gana. Luego en la siguiente legislatura igual creo que habían 4 o 5 diputados que se declararon separados de Arena. En esta nueva legislatura tenemos de nuevo 4 o 5 diputados y diputadas del partido que se separan. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva o qué es lo que debería llevar a la reflexión? Bueno, que los partidos políticos obviamente tienen que tener mayores filtros a la hora de las postulaciones de sus candidaturas. O sea, no pueden postular a cualquier persona solo porque consideran que por su físico o porque es alguien popular va a traer votos y van a ganar más diputaciones, porque terminan en esta situación donde pierden parte del poder político que les ha dado la ciudadanía. Entonces, esta reflexión creo que la deberían llevar a todos los partidos políticos, es decir, tratar de ir mejorando la calidad de las candidaturas, y no solo en el hecho de que sean o guarden fidelidad con el proyecto político del partido, no, sino que estamos hablando de personas que sean consecuentes con la realidad del país y que en este caso pues no terminen ejerciendo el cargo, como estamos viendo en algunas de estas personas disidentes, totalmente plegados al Ejecutivo. O sea, pero desde su punto de vista, esto es lo que ha ocurrido, que son personas que se vuelven disidentes del partido, del instituto político, solamente por alinearse a lo que dice el Ejecutivo o porque realmente hay planteamientos diversos. Es decir, el planteamiento de los partidos políticos debería ser enfocarse en cuáles son sus candidaturas o dar ese espacio o esa oportunidad a tener puntos de vista de alguna forma distintos. No, yo creo que lo que usted dice es correcto. O sea, un partido debe de, obviamente, tener un planteamiento ideológico, un programa político, que quienes están dentro del partido y compitan por un cargo de elección popular deben de defender, promulgar y desarrollar. Eso es, creo yo, pero tiene que haber un margen también para tener ideas referente a ese proyecto político, o sea, ideas diferentes respecto del proyecto, cómo implementarlo, qué ajustes se le pueden hacer. Pero yo no veo eso en el caso de los disidentes del partido Arena. O sea, yo no veo eso porque dice, es que es un partido corrupto y
Pues sí, pero si cuando compitió, se postuló y ganó, era el mismo partido. Y las cosas que están señalando muchos de estas personas ocurrieron antes de que ellos fueran candidatos. O sea, no me pueden venir a decir, es que Arena fue un partido corrupto porque miren, saca. Pues sí, pero si eso ocurrió entre 2004 y 2009 y ellos se postularon para la elección 2018. O sea, eso ya había ocurrido. Entonces, no son consecuentes las excusas, las razones que dan la mayoría de los disidentes del partido Arena y por eso llego a esa conclusión. Es que el partido debe de tener mayor cuidado en el proceso de selección de sus aspirantes a ocupar ese tipo de cargos. Bueno, también hablando de los espacios en la política, surge este nuevo partido de Nuestro Tiempo que está moviendo su maquinaria para posicionarse y está dando espacio a muchos jóvenes también, ¿verdad? Estamos viendo planteamientos un poco diferentes dentro de este instituto político. Desde su punto de vista, ¿hay posibilidad también para ellos? Creo que tanto Nuestro Tiempo como el partido Vamos, que si bien este último participó en las últimas elecciones presidenciales, me parece que son institutos políticos nuevos, están precisamente apostando a la juventud pero además de eso a tratar de desenmarcarse de una serie de actos de corrupción. Hemos visto a algunos miembros de Nuestro Tiempo, por ejemplo, presentar demandas ante el Tribunal de Ética Gubernamental sobre presuntos actos de corrupción de algunos personeros del gobierno. A pesar de ello, creo que aún no logran despegar. Las encuestas les asignan incluso una intención de voto menor a los partidos políticos tradicionales. Creo que deberán ellos mejorar su estrategia de comunicación de cara a la ciudadanía, y en el caso concreto de Nuestro Tiempo tendría incluso la posibilidad de erigirse en un nuevo referente para los votantes de derecha en El Salvador. Así que tienen un reto muy importante a partir de estas elecciones y los subsiguientes años de su vida política. Insisto, estos dos partidos que están apostando a la juventud, esperemos que logren llegar a un mayor número de votantes. ¿Será que están bien definidos los planteamientos de Nuestro Tiempo? Porque yo recientemente veía a uno de los candidatos que decía, no, es que yo soy más del lado de izquierda, y otro decía, no, es que yo tengo algunos planteamientos. Entonces me pareció como un poco curioso, digamos, pero regresamos a este tema de que es un partido que ha dicho que está abierto a diferentes planteamientos, pero ¿es esto posible y se puede volver una realidad para ellos para llegar a cumplir su objetivo? En la ciencia política hay una definición para un partido como Nuevas Ideas, se llama Atrápalo Todo, Catch All, perdón el inglés, pero es eso, donde el partido no tiene, a la base un planteamiento ideológico consolidado que guía la acción política del partido. No, esos partidos no tienen eso, sino que son partidos que están abiertos a que llegue cualquier persona con tal que cumpla ciertos requisitos. Y eso es lo que uno puede ver de Nuevas Ideas, al comenzar a escudriñar un poco quiénes lo conforman, quiénes van de candidatos o candidatas. Vemos gente que ha estado activamente vinculada al Partido Arena, personas que han estado vinculadas al FMLN, que han estado en Ghana. O sea, uno comienza a ver ahí una mezcla de personajes de diferentes ideologías, diferentes procedencias políticas que, lo que nos muestran es que Nuevas Ideas no es un partido ideológico, no es un partido programático, no. Incluso hemos escuchado un par de candidaturas del partido decir que la gran apuesta, el gran programa político de Nuevas Ideas es apoyar al presidente de la República en todo. Ese es el planteamiento. O sea, obviamente alguien me puede decir, ¿de qué sirve que el FMLN se plantee con un partido de izquierda con el tema de la justicia social si ha cometido actos de corrupción? O sea, no tampoco llevemos al extremo esto, pero no hay un planteamiento, ideológico, político en Nuevas Ideas. Uno no lo ve, sino que ¿cuáles son las apuestas? Sacar a los mismos de siempre, por ejemplo, que devuelvan lo robado, que se llevan figuras
recontra recicladas, yo no diría recicladas, sino que han sido recicladas 4 o 5 veces y están ahí compitiendo. Entonces es un partido de este tipo, un partido atrápalo todo, sin que puede en este caso igual amoldarse a las circunstancias según se lo demande y aprobar o apoyar determinadas cosas, pero no hay, digamos, una visión clara, porque por ejemplo del FMLN ya sabíamos qué cosas, por dónde iba a ir la apuesta política del partido. Claro, de Arena un partido igual. definidamente de izquierda. Sí, y igual el otro es un partido de derecha. Y podíamos y tener... hemos conocido partidos que son centro izquierda o centro derecha, pero creo que Claro. pues a mí me parece que es la primera vez que estamos viendo esto, como vemos gente de izquierda y de derecha en un solo instituto político, y la pregunta es ¿qué tanto puede favorecer esto realmente al país al momento de tomar decisiones? Retomando un poco la idea que planteaba Eduardo, me parece interesante es que en efecto Nuevas Ideas tiene como objetivo fundamental sacar a lo que ellos denominan los mismos de siempre. La pregunta es ¿qué van a hacer cuando logren ese objetivo? Porque en efecto, al no tener una base ideológica que les brinde ciertas certezas en el mediano y largo plazo, habrá que ver cómo va evolucionando este instituto político. Insisto, una vez alcancen ese objetivo primario, creo que ese es el objetivo sobre el cual se ha fundado este partido político, una vez alcanzado, cómo van a proceder. Una vez hayan destruido a los que consideran sus enemigos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Y eso creo que es un reto fundamental para los líderes de Nuevas Ideas, es darle una identidad clara a este instituto político de cara a la supervivencia más allá de su fundador, que es el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo van a proceder en los próximos años? Claro. Miren, hasta el 5 de noviembre el Tribunal Supremo Electoral estudiaba 49 procesos por campaña adelantada. Y es que siempre se adelanta más de algún candidato. Yo creo que lo hemos visto en todos los procesos electorales. Pero hasta ahora, ¿cómo ven ese papel del Tribunal Supremo Electoral, que en este caso es el ente regulador, ¿verdad?, de ese proceso? Claro. Antes de contestar eso, solo con lo que decía Juan Carlos, Sí, adelante. que creo que es importante también plantearlo. Alguien puede decir, ¿por qué es importante que un partido sea ideológicamente definido? Pues porque a partir de su programa político y su definición ideológica, puede ser un partido que adopte una postura de que lo que necesita el país es más Estado, fortalecer las instituciones, o al contrario, menos Estado, más mercado. O sea, estoy poniendo, Claro, digamos, algo muy, si se quiere, muy de lógica, muy que lo puede entender la ciudadanía. Esa es la definición que decía Juan Carlos. ¿Cómo va a actuar? O sea, ¿qué va a hacer el Nuevas Ideas ante el tema de las pensiones? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Va a privatizar, va a mantener privatizado el sistema o lo va a nacionalizar? Y ahí viene el punto ideológico, Claro. que obviamente yo lo que creo que van a ser, si se quiere, más pragmáticos. Eso es lo que van a hacer. O sea, si es insostenible el sistema o lo que sea, van a adoptar la decisión que la coyuntura les demande, no por un tema, digo, programático. Ahora, con La campaña adelantada, decía. la campaña adelantada, esto, digamos, no es, y sin que suene a justificación, pero esto es lo que siempre ocurre. Sí, siempre pasa. Siempre pasa en diferentes partidos, intervienen funcionarios de gobierno, funcionarios de la Asamblea Legislativa, funcionarios de los consejos municipales, o sea, digamos, nada nuevo bajo el sol. Claro. Y aquí es donde uno podría decir, bueno, si estamos viendo que Nuevas Ideas se ha definido como, por ejemplo, un partido que hace política diferente, no tendríamos que estar viendo campaña adelantada de candidaturas de Nuevas Ideas. Claro. Y la estamos viendo. Ya la estamos viendo, así es. Y estamos viendo la utilización de, como dice la Constitución, se están prevaleciendo del cargo muchos funcionarios de Nuevas Ideas para hacer campaña. Entonces uno podría decir simplemente, mire, pero entonces ¿cuál es la nueva forma de hacer política? Si están recurriendo a las prácticas, a las viejas prácticas
de los viejos políticos. Exactamente, están haciendo prácticamente lo mismo, es el planteamiento. Miren, quiero agradecer a las personas que están conectadas a través de Facebook y que nos están dejando por ahí sus comentarios. Con mucho gusto voy a dar lectura por lo menos a algunos de ellos, porque son varios. Leticia Castillo dice: me gustaría saber la opinión de los analistas sobre la propuesta del partido Nuestro Tiempo de eliminar los diputados al Parlacen y que ellos no presenten candidaturas para ello. Y es que muchas personas dicen prácticamente se ha convertido en un gasto innecesario el tema de los diputados al Parlacen. Yo soy un enamorado de la integración centroamericana, me gusta escribir sobre ella, pero eso no me hace ciego ante el hecho de que el Parlamento Centroamericano y la Corte Suprema de Justicia, las dos instancias que tienen ciertos indicios de supranacionalidad en el proceso, no han cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados. El Parlamento Centroamericano, incluso desde que nace mal, porque solo se establece como un espacio para el diálogo, pero no tiene ninguna capacidad ni ninguna competencia parlamentaria, ni de definir ningún tipo de reglamentos en el proceso de integración centroamericano. En ese sentido, yo aplaudo la propuesta de Nuestro Tiempo de no presentar candidaturas al Parlamento Centroamericano. Es un gasto innecesario y, sobre todo, lamentablemente, siempre por las mismas cuestiones reglamentarias del Parlacen, se ha vuelto en un refugio para políticos, ya sea que hayan perdido sus avales en los partidos políticos propios, o cuando el presidente o el vicepresidente del país deja de serlo, pasa automáticamente a ser parlamentario centroamericano y obtiene automáticamente fuero. Por lo tanto, se evita el problema de ser juzgado en su país de origen. El Parlamento, por otra parte, ni siquiera es aceptado por todos los países miembros del SICA, así que, insisto, creo que es una buena medida. Y espero que El Salvador como tal se retire del Parlamento, a menos que haya una reforma que le haga precisamente convertirse en el órgano legislativo del sistema centroamericano. Y muchas veces ni siquiera se conocen, ¿verdad? Los diputados al Parlacen, y la gente estará diciendo, bueno, ¿y quiénes son los diputados al Parlacen? ¿Cuánto se les paga? Y al final, ¿cuáles son sus decisiones, verdad? ¿O qué poder, qué nivel de injerencia tiene, verdad? El Parlacen. Creo que la última brillante propuesta que había hecho el presidente del Parlacen era pedir que Centroamérica fuera la sede de un mundial de fútbol. Esa era la brillante propuesta, así que sí, hay que analizarlo. ¿Cuáles serán las canchas, verdad? ¿Dónde? Sí, planteaba que habría que hacer una cada gran país centroamericana tuviese, ¿verdad? Pero aún así ese es Centroamérica está invirtiendo miles de dólares en parlamentarios cuya propuesta es que Centroamérica sea sede de un mundial de fútbol. Qué tremendo. Miren, voy a hacer la invitación también para que participen a través de nuestra línea de teléfono 7319-5053, pero eso será en el último bloque. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y ya regresamos. Quédese con nosotros. Con nosotros, esto es Camino a las Urnas, y estamos habilitando la participación. Si usted nos quiere enviar a través de un mensaje de WhatsApp, vamos a estar dándole lectura y pendientes también de sus comentarios a través de Facebook. Gracias a nuestra comunidad que sigue conectada con nosotros. Hablemos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que nos afecta directamente porque somos un país que recibe muchas remesas, y es que hace pocos días hemos sido testigos de este convulso proceso electoral. Para muchos ha sido pues muy sorpresivo también lo que ha ocurrido, y ya hay muchos países reconociendo el triunfo del candidato Biden, y que por su parte, también hay que decirlo, el actual presidente Donald Trump parece que no da todavía su brazo a torcer, no termina de aceptar, digamos, estos resultados que se han dado hasta ahora, y está hablando de un fraude. ¿Cómo puede afectar, si es que acaso se llegara a comprobar un fraude en los Estados Unidos, o a beneficiar también el cambio de presidente a nuestros compatriotas en los Estados Unidos y obviamente a quienes reciben mes a mes una remesa acá en El Salvador? Bueno, en el caso
del el presidente Trump y el candidato demócrata, electo presidente, obviamente la oferta electoral que ellos planteaban al pueblo estadounidense difería en muchos de los aspectos. Y ya centrándonos en temas de qué es lo que podría ganar la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, pues obviamente se hacían más, si se quiere, más evidentes estas diferencias entre la propuesta de uno u otro candidato. Lo que creo yo que habría que esperar es, como se dice popularmente, que se asiente la tierra, que baje la tierra, o sea, porque el polvo, mejor dicho, que baje el polvo, porque ha habido, como usted decía, convulsión y todo esto. Creo yo que cuando uno tiene la cabeza caliente es más difícil pensar racionalmente y tener decisiones más acertadas. Entonces esperaríamos que todos los actores políticos de Estados Unidos, una vez se vaya enfriando la cosa, ya comiencen a tomar el rol que el electorado les ha dado. Es decir, si al final se determina que después de los procesos de impugnación que puedan plantearse es este el resultado, pues bueno, aceptar el resultado, sea cual sea, y en este caso, pues que la institucionalidad termine de dar a cada quien su lugar en la elección. Y bueno, en el caso de que efectivamente Joe Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se vislumbra una nueva relación entre el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador? Creo que es importante primero reconocer que para el multilateralismo, para la gobernanza mundial, la victoria de Biden es bienvenida. Pero no olvidemos que a pesar de que Trump ha perdido la elección, el enfoque político, la manera de hacer política que él tiene ha prevalecido. El trumpismo ha alcanzado cerca de 70 millones de votos en los Estados Unidos. La diferencia porcentual entre Biden y Trump es, creo que no más de 3 puntos porcentuales. Así que eso es un elemento que debemos de considerar. No fue una victoria avasalladora como se esperaba, todo lo contrario. En efecto, Trump representa para muchos estadounidenses el antisistema, aquella persona que está en contra de las élites políticas, en contra de las élites académicas, y muchos estadounidenses se sienten identificados con esa postura. Así que el gobierno de Biden tiene que contemplar eso en su política interna. En su política externa, y concretamente para el Triángulo Norte y El Salvador, creo que también es beneficioso para nuestros países. Recordemos que la política exterior de Trump en nuestra región se dedicó prácticamente al tema de la detención de la migración ilegal. Sí. Y fue muy efectivo, de hecho. Así que esperamos que Biden ahora pueda enfocarse no solo en los temas de migración, que son muy importantes, sino que en otros elementos fundamentales para el desarrollo del Triángulo del Norte. Estamos hablando de apoyo a la democracia, al sistema democrático, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción. Y en efecto, creo que esta victoria de Biden ya está teniendo efectos en la política local. Creo que al gobierno de El Salvador le convenía más una victoria de Donald Trump, pero al país en su conjunto le convenía más la victoria de Biden. Mire, es interesante porque también en su momento se cuestionó mucho y se habló de la política migratoria del presidente Donald Trump, pero al ver las estadísticas veíamos la cantidad de personas que habían sido deportadas con el anterior mandatario y pues era un tema bastante debatible. ¿Cuál de los dos presidentes en realidad había afectado más a la política migratoria y específicamente a la cantidad de salvadoreños que regresaban de los Estados Unidos en concepto de deportados? Sí, bueno, ahí hay cifras que están claras y ahí están, ¿verdad? Que claro. No hay, digamos, tema de discusión. Solo que ahí habría que considerar que sería una nueva gestión si en caso el presidente electo pues es el candidato Biden. Yo creo que, y retomando lo que decía Juan Carlos, creo que en este caso, por lo que se perfila de la victoria electoral del Joe Biden, hay planteamientos en su propuesta electoral que son interesantes e importantes para la región.
Triángulo Norte, el tema de el fortalecimiento del Estado de Derecho, combate a la corrupción y el tema migratorio, obviamente. Claro. Pero digamos, centrándonos en el tema de democracia y combate a la corrupción, creo que ahí puede haber obviamente una apuesta importante, según lo revela el documento la propuesta, para Centroamérica. Y ahí puede haber, si se quiere, algún giro tal vez de timón o un cambio del tipo de apoyo, no sé, para que la región pueda ser más efectivo en aplacar estos males que tenemos, la corrupción endémica, estructural, y en el caso de el irrespeto al Estado de Derecho. Nos quedan solo unos minutos y quiero dar espacio también a la participación y agradecer a las personas que nos están dejando su comentario a través de Facebook y también nos los están enviando a través de nuestra cuenta de WhatsApp. La terminación 5487 nos dice lo siguiente: yo quisiera saber qué opinan sobre los allanamientos que han realizado en el Ministerio de Salud. ¿Se trata de un show electoral? Bueno, creo que es importante reconocer que el tema de la transparencia no es precisamente uno de los principales logros del actual gobierno y han salido a la luz posibles casos de corrupción con el uso de los fondos de la pandemia y además de eso creo que es relevante que el fiscal ha mencionado que este tipo de estos allanamientos que se han realizado han surgido principalmente por investigaciones realizadas por las ICIES. Así que eso creo que es un elemento fundamental. Creo que también está relacionado con la victoria de Biden en Estados Unidos por ese nuevo enfoque que se le pretende dar en la lucha contra la corrupción. Y por supuesto los actores involucrados tratarán de desprestigiar al otro, ¿verdad? En el caso del gobierno hemos estado ya observando cómo se está manifestando que es una cuestión de índole política, que es parte del pacto de corruptos. En todo caso la Fiscalía tiene que actuar apegado a la ley. Yo confío que tienen que hacer eso como institución y esperemos a los resultados de los peritajes que realicen. Lo importante de cara a la población es determinar si en efecto los presuntos casos de corrupción que han salido a la luz son en efecto casos de corrupción o son solo algún indicio. Uh-huh. Por acá tenemos otra consulta que nos hace quien tiene la terminación 4597. El amigo ahí dijo: el candidato no es corrupto, pero mi opinión para mí es la dirección del partido, porque ellos son los que dirigen a los diputados. Si no, miremos lo que le pasó a Milena y a Felisa Cristales, dice. No entendí muy bien el planteamiento, pero bueno, sí. No sé si se refería a que cuando se mencionó, bueno, yo no he mencionado que ninguno de los disidentes es corrupto, no he mencionado eso, o sea, aclarando, pero no sé si tal vez lo que quería decir es que no son las personas disidentes a las que hay que enfocar, sino que al partido, a la estructura del partido. O sea, no sé si por ahí va la pregunta. A lo que dirigen. Obviamente hay que tener en cuenta que cualquier institución tiene un diseño, una estructura, una forma de funcionamiento, una lógica de funcionamiento, que tampoco hay que dejarla de lado a la hora de analizar ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Pero tampoco podemos caer en solo achacarle a esta abstracción que es un partido político, porque digamos es una persona jurídica. Toda persona jurídica es algo que no existe materialmente, físicamente, sino que es una abstracción que se hace legal para configurar a una persona jurídica. Entonces, sin quitar la responsabilidad que pueda haber en el diseño del partido, en la lógica del partido, pero también hay que fijarnos en quienes le dan vida al partido, quienes operan al partido. O sea, no podemos pensar que el partido es el corrupto, no. Y no es por salvar de ninguna manera a Arena ni al FML, no quiero decir eso, sino que el punto acá, junto con el análisis de si el diseño propicia este tipo de comportamientos clientelares, de corrupción,
también hay que ver quiénes son las personas que están dentro del partido y le dan vida y son los que, lo hacen vivo al partido político. 73195053 es nuestro número de WhatsApp, si usted nos quiere dejar su comentario. Tengo por acá otra interrogante. ¿Existe posibilidad de que haya fraude electoral en este proceso que se avecina? Creo que en sistemas electorales aún en construcción como el nuestro siempre existe la posibilidad de que haya fraude. Afortunadamente en las últimas elecciones se ha demostrado que han sido procesos bastante limpios, así que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral continúe en esa línea. Como repito, la posibilidad de fraude existe. Lo hemos visto incluso en el caso de Estados Unidos, una democracia muy fortalecida, que al final se determinó que eran infundadas los temores, pero en el caso nuestro, como repito, una democracia aún en desarrollo, el tema del fraude siempre está presente, pero ahí es donde la sociedad civil organizada y los observadores, tanto nacionales como internacionales, tienen que intervenir para disminuir ese riesgo. Bueno, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Ahora sí se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer también a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live. Estaremos transmitiendo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y sí me gustaría que para finalizar, pues, conclusiones. ¿Qué podemos esperar para el próximo proceso electoral? Y bueno, para lo que se viene también en estos meses previos a la elección municipal y legislativa. Bueno, esperar de los partidos y las candidaturas respecto a la ley una competencia de altura, no la típica competencia electoral. De las autoridades electorales, pues esperamos que hagan cumplir la ley, que sigan en la ruta de organizar un proceso electoral que dé las garantías de que no va a haber fraude, que se va a respetar la voluntad popular. Y de la ciudadanía lo que esperaríamos es que se informe para acudir a votar. O sea, que no solo por la canción o solo porque el político me parece correcto y voy a votar. No, que escuche las propuestas, que indague el pasado de estas candidaturas y que vote masivamente el día de la elección. Esperemos que así sea. Sí, creo que nos espera un proceso electoral cargado de mucha conflictividad. Los partidos políticos en contienda buscarán desacreditar de una u otra forma a su oponente. Creo que ha sido la tónica de los últimos meses en la vida política de El Salvador. Pero sí, yo también espero que el Tribunal Supremo Electoral esté a la altura, se comporte como el árbitro imparcial que debe ser, y sobre todo pedirle a la ciudadanía que razone muy bien su voto. Estamos frente a una elección crucial. Y es importante que, si bien es cierto, los votos suelen ser emocionales, haya ciertos rasgos de racionalidad a la hora de elegir a quienes nos gobernarán y quienes tendrán en sus manos también la posibilidad de hacer cambios en la legislación. Definitivamente. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Así concluimos esta emisión de Camino a las Urnas de Sonora FM. La invitación para que siga en sintonía del 104.5. Feliz noche.